Soy el Padre Mariano Ruiz, misionero en Estados Unidos. Hoy, 1 de mayo de 2022, celebramos el tercer domingo de Pascua y tomamos el Evangelio de San Juan. En aquel tiempo Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo: «Voy a pescar». Ellos le respondieron: «También nosotros vamos contigo». Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: «Muchachos, ¿han pescado algo?». Ellos le contestaron: «No». Entonces él les dijo: «Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces». Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: «Es el Señor». Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaba de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: «Traigan algunos pescados de los que acaban de pescar». Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: «Vengan a almorzar». Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: «¿Quién eres?», porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se los dio, y también el pescado. Esta fue entonces la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de almorzar le preguntó Jesús a Simón Pedro: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?». Él le contestó: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Jesús le dijo: «Apacienta mis corderos». Por segunda vez le preguntó: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». Él le respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Jesús le dijo: «Pastorea mis ovejas». Por tercera vez le preguntó: «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?». Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería y le contestó: «Señor, tú lo sabes todo, tú bien sabes que te quiero». Jesús le dijo: «Apacienta mis ovejas». Yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo: «Sígueme». Es de suponer que en el corazón de Pedro se mezclaban dos sentimientos. Por una parte, un sentimiento de alegría inmensa porque el Señor había resucitado. Él se hace presentes a los apóstoles. Pero también uno puede pensar que había una gran pena, una tristeza que todavía no había sanado. Aquella profecía se había cumplido: «Antes de que cante el gallo, me habrás negado». ¿Qué pensaría Jesús de él, que le había negado 3 veces? Era un tema pendiente en el corazón de Pedro, aunque ya había de alguna manera llorado por sus pecados, a diferencia de Judas. Aún así, estaba sin resolver en su corazón. Se encuentran a solas entonces Pedro y Jesús. Es de suponer que en el corazón de Pedro había cierto nerviosismo. ¿Cómo podría reparar él el mal que había hecho? ¿Cómo podría hacer penitencia por su negación? Nuestro Señor le pregunta 3 veces: «¿Me amas? ¿Me quieres? ¿Me amas?». Y las respuestas de nuestro Señor: «Apacienta mis ovejas». De esta manera, nuestro Señor quiere que se entregue plenamente a la encomienda, a la misión de Cristo de pastorear su rebaño. No solamente es para reparar, sino que también entonces para confirmar como cabeza, como vicario de la Iglesia aquí en la tierra. Y es una gran lección de nuestro Señor para con San Pedro, pero también para con nosotros. ¿De qué manera nosotros podemos hacer penitencia por los pecados de nuestra vida? ¿De qué manera nosotros podemos reparar nuestra vida pasada? Es Dios mismo, hay que entender, el que nos da los medios para reparar. Fíjense
que podemos caer en cierto error, de ser tentados en pensar que el dolor de los pecados es estar dándole vuelta y vuelta en la cabeza algo que ya no tiene vuelta de página. Estar como machacándonos a nosotros mismos en un dolor que en realidad no es verdadero arrepentimiento, sino que más bien es una especie de autodecepción, un no perdonarnos, no saber perdonarnos, estar indignados con nosotros mismos, disgustados con nosotros mismos. Y ciertamente en todo esto hay mucho amor propio, ya sea cuando uno no quiere perdonarse o no quiere perdonar a otros. Nuestro Señor nos da la auténtica clave de lo que es el verdadero dolor de los pecados. Quien quiere reparar su vida pasada, quien quiere hacer verdadera penitencia, no tiene que estar dándole vueltas al pasado, sino viviendo el momento presente con intenso amor. Decía San Agustín, el pasado lo arrojo en la misericordia de Dios, el futuro se lo confío a su providencia. Y solo me quedo con el momento presente para vivirlo con intensidad de amor. Por eso, nosotros tenemos que entender que la verdadera reparación en nuestra vida es la intensidad con la que vivimos el momento presente, ofreciéndosela a Dios como purificación de nuestra vida, como también la oportunidad que Dios nos da para poder amar en todas las cosas, amarlo y servirlo, como diría San Ignacio. Esta es la verdadera reparación, es en la verdadera penitencia de vivir el momento presente sabiendo que en Él, en Dios, en Cristo, tenemos la oportunidad de nuestra salvación. Sin perder el tiempo, enredándonos con el pasado, ni soñando con el futuro. Además, por si fuese poco, el Evangelio también tiene una clave más para autentificar lo que es la verdadera reparación. Le dice Jesús a Pedro, Pedro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías. Y uno puede decir, bueno, incluso con buenas intenciones, hacer cosas buenas, sirviendo a Dios. Pero de alguna manera, uno piensa que este es el modo de uno de hacer las cosas. Porque por eso mismo dice, tú mismo te ceñías, e ibas a donde querías. Pero ahora, cuando seas viejo, otro te ceñirá y te llevará donde no quieras. De esta manera nuestro Señor le dice que lo más auténtico de nuestra vida, lo más verdadero en la vida espiritual, no es tanto lo que uno hace, lo que uno elige al realizarse, sino aceptar y acoger lo que uno no ha elegido. Eso es lo que más valor tiene de alguna manera en nuestra vida espiritual. No lo que yo elijo, sino lo que yo acepto. En el fondo, la vida cristiana tiene como verdadero momento de aceptación en nuestra vida la cruz, las cruces de nuestro día a día. ¿Sí? Somos realmente cristianos y seguimos a Cristo llevando nuestras cruces. Y este es el martirio que encontramos diario en nuestra vida, aceptando las cosas, como le dice nuestro Señor a San Pedro. Otro te enseñará y te llevará a donde quieras. El tema es que cuando nosotros escogemos las cosas, siempre podemos tener alguna mezcla de amor propio en las cosas que elegimos, ¿sí? Para que no sea tan arduo algunas veces, o porque sabemos que se simplifica la realidad que escogemos. Entonces, recibamos, ¿sí?, con un corazón abierto a las palabras de nuestro Señor que le dice a San Pedro, ¿sí?, con esa manera de tratar de moverlo a amar más, a la caridad para con Dios. Me amas, me quieres. Y luego dice, entrégate a la misión que estás llamada. Entonces, a todos, ¿sí?, religiosos, sacerdotes, laicos, tenemos que enamorarnos y entregarnos más a nuestra vocación. Enamorarnos del momento presente. Abrazar las cruces diarias. Acoger las circunstancias que nos rodean en nuestra vida, ¿sí? Saber que a través de ellas nosotros vivimos nuestro martirio y así podamos darle gloria a Dios con nuestras vidas. Que así sea.